Hola, buenos días, tardes, lo que tengáis en casa. Vamos a hablar hoy con Fernando Mateus, que es el responsable de Quimatio, ¿vale? Lidera este proyecto que es bastante interesante, como veréis, porque, bueno, pues ya veremos que está en un camino, en una frontera que muchas veces que pocos hasta ahora han traspasado, que es el mundo de la tecnología y de la psicología. Eh, para eso, lo primero que me gustaría preguntarle a Fernando, bueno, Quimatio se dedica a la seguridad informática, pero por otro lado tiene temas de psicología. Entonces me gustaría saber, vosotros sois más una empresa de psicología, de tecnología, eh, ¿cómo estáis? ¿Dónde está vuestro punto ahora mismo? Bueno, pues muchas gracias por la oportunidad de contaros, Quimatio. Y tu pregunta es compleja porque tenemos un 50% del equipo que son ingenieros de informática y telecomunicación y el otro 50% del equipo son psicólogos. O sea que te diría que en el punto medio, somos una rara avis en ese Sí, sentido. totalmente, por lo menos en España. Me consta que en otros países, por experiencias en las que yo mismo he participado, hay proyectos de ingeniería donde, bien con el nombre de psicólogos o bien con el nombre de expertos en comportamiento, incluso se habla de ingeniería del comportamiento, puesto que en psicología hay digamos, esa comunión con la ingeniería, ¿no? Pues hay equipos así, pero la verdad es que no había visto nunca uno en el que hubiera tanto peso, digamos, de esa parte de la persona, del individuo. Y no sé cómo se os ocurrió esta idea. No sé si fue los psicólogos que llamaron a los tecnólogos unos a otros o tú que los Pues reuniste. fíjate, es curioso porque el origen de Quimatio viene del ámbito de la ciberseguridad Ajá. y de profesionales de ciberseguridad. Nuestro responsable de producto y yo mismo llevamos muchos años trabajando en ciberseguridad, en banca, en Uh -huh. consultoría, y Uh -huh. veíamos cómo nuestros clientes invertían cantidades importantísimas de Uh -huh. dinero en complejas plataformas para proteger la compañía y al final siempre había un blind spot que dicen los americanos, ¿no? Una zona oscura Ajá. en la que no había realmente nada que les ayudara, que era el factor humano. Y al Ajá. final tú tienes un castillo protegido con almenas, con arqueros, con todo lo que tú quieras, pero las personas que trabajamos en ese castillo entramos y salimos y no tenemos esas protecciones, ¿no? que tiene nuestra empresa. Entonces, había que trabajar con humanos. Esa fue Ajá. la conclusión del inicio del proyecto. ¿Y cómo lo conseguiste? Dice, bueno, hay que trabajar con gente que sepa de humanos y descubristeis que los psicólogos hacían, porque no todo el mundo tampoco piensa en eso, ¿eh? Se van a los de marketing, a Wikis, a cosas así un poco. Bueno, había dos posibles enfoques para esto. Si queremos incrementar el nivel de ciberseguridad de las Uh empresas, -huh. había una parte que era puramente tecnológica y otra Uh que era -huh. puramente psicológica. Uh -huh. Nosotros la tecnológica la desechamos porque no entiende realmente el factor humano y que estás trabajando con personas, ¿no? Uh Y -huh. entonces, cuando ya teníamos claro que era la vertiente psicológica y hicimos un benchmarking de universidades, empezamos a estudiar cómo enfocar el problema, dimos pues con las universidades españolas, en particular la Universidad Autónoma, y con la Cátedra de Personalidad, que era una de las más potentes que había. Uh Nos -huh. acercamos allí a preguntarles, oye, esta es nuestra idea, ¿cómo podemos fortalecer a las personas frente a los riesgos actuales de ciberseguridad? Uh Y -huh. empezamos a trabajar con ellos desde el principio. Ah, muy bien, o sea que, bueno, si yo, ¿qué voy a decir yo? Pero creo que es verdad que en España estamos bastante bien puestos. Otra cosa es que no nos utilicen tanto. Estamos ahí, por ejemplo, está a veces más posicionada. Cuando decimos que hay una separación entre la universidad y la empresa se queja de que no está al día de las empresas, la universidad no está al día de las empresas, pero también es verdad que, y me consta que muchas veces la empresa tampoco está al día de lo último que la universidad, con lo cual también en eso sois punteros, intentar sincronizaros, puesto que no tenéis que caminar al mismo tiempo, tenéis que hablar de vez en cuando para sincronizar vuestros poderes, ¿no? O sea que eso me parece interesante. Es fundamental. Vale. Me ha llamado la atención el ejemplo que has dicho de construir un castillo con todas las almenas, con todo esto, y luego que sea un factor humano, porque me recuerda una leyenda del Cáceres antiguo, donde decía que estaba la ciudad situada, etcétera, etcétera, pero llegó un cristiano o algo así, en esa época era árabe, y lo que hizo fue apelar al factor humano. O sea, las almenas eran muy fuertes, una ciudad bien fortificada,
pero bueno, sedujo a la hija del jefe, por decirlo así, para que dejara un hueco para pasar ahí. O sea que es verdad que muchas veces son los usuarios los que al final desmontan todo el instalache tecnológico, ¿no? Entonces, Claro, esa es claro. la razón. Muy bien. Por todo esto, bueno, a mí me parece que tu formación personal, aunque vienes del mundo de la ciberseguridad, vienes del mundo de las matemáticas, ¿no? También. Sí, yo de joven estudié estadística e investigación operativa. Ajá. Y desde aquellos tiempos ya soy Sí, sí, mayor, sí, sí. ya desde primero tenías informática. Entonces, Ajá. pues casi en tercero ya estaba trabajando en una consultora de tecnologías de la información mientras estudiaba y, Uh-huh. y ahí fue un poco el inicio. Digamos que vengo de la parte de estadística Sí, y esto en psicología, pues a pesar de que algunos estudiantes de psicología sí. creen que es una cosa por la que hay que pasar y luego se olvida uno, Uh-huh. la estadística es fundamental en todas las ciencias, pero en psicología quizá. Eso te iba a decir, mucha gente no sabe, o sea, de los que no estudian psicología, me refiero a gente que no está, que la estadística es una de las asignaturas más presentes en la carrera de psicología, es una asignatura bastante presente. Y es verdad, como bien dices, que muchos estudiantes de psicología al proceder de carreras no tan de matemáticas, pues vean la estadística como un mero trámite, ¿no? Un mero trámite que hay que sufrir, pero es verdad que estamos viendo que la aplicación, por lo visto, es interesante, ¿no? Es decir, vosotros contáis con Es psicólogos que fundamental. tienen que ver mucho con esta parte, ¿no? Nosotros, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, Uh -huh. tenemos un equipo de psicólogos en nuestra propia compañía Uh -huh. que están todo el día inventando cosas con la gente de producto. Se inventan Sí, auténticas locuras en ocasiones, ¿no? sí, Pero al final todo eso pasa por un filtro estadístico que, sí. en conjunto con la universidad, determina, pues yo qué sé, los ítems que vamos a utilizar para ciertas sesiones, pues que miden correctamente la dimensión que tienen que medir, etcétera. Entonces, al final hay un tamiz ahí estadístico que algunas ideas locas, pues desafortunadamente Sí, sí, sí. para sus inventores, pues las descartan, ¿no? Y una de las guías principales es esa, es la estadística. Y que tiene que haber datos, tiene que haber un estudio serio después de las propuestas que realizamos, ¿no? En efecto, sí, eso es otro de los factores que me alegro que valoréis de la psicología, puesto que es verdad que ese soporte estructural serio, duro de la matemática y, como bien dices, de los ítems, cuando yo que he participado en construcciones de test, por ejemplo, es verdad que a veces diseñamos test, y eso los que han sufrido los test lo conocen, que son un poco raros, ¿no? Pero es que hay veces que miden mejor un ítem raro que un ítem normal. Hay veces que es cuestión de que midan, ¿no? Y hacer ese análisis. Muy bien. Por otro lado, tengo que felicitaros porque veo allí detrás que tenéis un premio que os han dado, ¿no? Del colegio de psicólogos. ¿Esto Muy cómo ha querido sido? por nosotros, un orgullo. Sí, señor. Sí. Es un premio que da a la unión precisamente de esto, ¿no? De los dos mundos, ¿no? Exacto. Y hemos tenido la suerte de ser los seleccionados por el jurado para recibir el premio de esta primera edición de Psicología y Tecnología. Para nosotros es un orgullo, claro, pero bueno, es que en nuestra semilla fundacional desde el principio está el trabajo interdisciplinar, fundamentalmente entre psicología y tecnología, pero con matemáticas, con otras áreas, y eso es lo que nos da la diferenciación, ¿no? Y la potencia Muy bien. de cada disciplina. Bueno, es interesante porque lo que me comentas, el año pasado estuve también en una entrega de premios, pero en este caso de productos o de temas tecnológicos, donde hubo una serie de conferencias donde presentaron varias empresas de estas que llamamos de referencia en España, ¿no? En tecnología. Bueno, pues es verdad que presentaron unos proyectos tecnológicos impresionantes, dedicados a lo más variopinto, desde tratamientos de enfermedad, salud, temas de seguridad también había, temas de gestión de comunicaciones, bueno, pues todo lo que hay en IT, ¿vale? Y es verdad que temas incluso que afectaban a la cultura digital de las empresas. Y les pregunté que dónde estaba la parte más compleja de todo el proyecto y me decían precisamente que en el factor humano. Y les pregunté si contaban con expertos en el factor humano y me decían que no. Por lo tanto, sois unos pioneros, pero bastante importantes en esto, ¿no? Una pregunta. ¿A qué empresa llegáis vosotros? ¿Esto es para pequeñas empresas? ¿Cómo Kimatio
intenta difundir, porque también será difícil explicar esto, supongo. Bueno, para las empresas grandes, que son con el primer batch, digamos, con el que estamos trabajando, ya están estructuradas de tal manera que han identificado el problema. Ya saben que hay que ayudar a la gente para estar fortalecidos frente a esa presión externa permanente de intentos de engaños, de ataques, etcétera. Entonces, ahí nos resulta fácil porque los propios departamentos de ciberseguridad, el CISO, que es el Chief Information Security Officer, y el CIO, ya identifican el problema, ya tienen presupuestos para formación y demás. Lo que pasa es que, digamos que una de las cosas que aportamos nosotros nuevas es que dividimos la masa de personas en problemáticas particulares para ir de una manera ya con objetiva, target, a darles lo que necesitan, ¿no? Para estar más robustos y más preparados frente a esos ataques, ¿no? Pues, esa es un poco la primera. Pero nosotros, respondiendo a tu pregunta, nosotros pensamos en poder llegar a ayudar incluso a la mediana empresa, o sea, que sea un autoservicio online y que el que quiera fortalecer a sus empleados y tener esa ciberseguridad, digamos, dentro de su core, lo pueda utilizar. Claro, porque es verdad que las personas a la hora de ser afectadas por la seguridad hay una parte que, digamos, depende poco de ellos porque, digamos, instalen algo, un troyano que venga por una página, digamos, normal, pero también es verdad que cada vez más, bueno, desde el principio, yo llevo en Internet desde el año 96 y están llegando virus, antes los conocías por su nombre, ahora ya no, de manera. De hecho, trabajé en una empresa de seguridad también y pasaba lo mismo. Pero es verdad que hay un factor que varía mucho. Es decir, hay personas que son realmente, digamos, muy ingenuas a la hora de trabajar con Internet. Hay otros que, a pesar de que tienen una cierta seguridad, en algunos casos se confían más. Por ejemplo, una persona se puede confiar menos con el correo, pero más con los SMS. Hace poco llegaba el correo este de SMS que ponía correos, ¿no? Sí. Y que era para un phishing también. ¿Eso es capaz de distinguirlo, Kimati? Es decir, nosotros lo que somos capaces es de distinguir quién tiene más tendencia a sufrir licitación, por ejemplo, que es mi caso. A mí la plataforma, cada vez que la he utilizado, me dice, oye, este señor es susceptible de licitación. Eso quiere decir que es una persona extrovertida, con tendencia a compartir información, que quiere favorecer el flujo de ideas y demás. Entonces, a nosotros nos tienen que explicar pues, que los datos no pueden salir de ciertos ámbitos, que hay consecuencias, nos tienen que concienciar en ese ámbito, ¿no? Pero hay otras problemáticas muy distintas, como, por ponerte un ejemplo, lejos de la ciberseguridad, el estrés, simplemente. Las personas que están bajo el estrés y una presión importante, pues tienen más probabilidad de cometer errores. Entonces, hay que ayudarles a que tengan técnicas para llevarlo mejor, que la propia empresa sepa que la situación existe y que hay que ayudarles, disminuir ese riesgo, ¿no? Los riesgos de ciberpuros, por ejemplo, nosotros estamos lanzando ahora una release que lo que hace es un juego con los empleados, pues identifica dónde vas a picar más fácilmente, si es en un malware, si es en un phishing, si es en un phishing, etcétera, ¿no? Entonces, a modo de juego, al final vamos a ir aprendiendo. Nosotros vamos a poder recomendarte cosas a ti y también a la empresa para que de forma general implante formación y concienciación y demás, ¿no? Es muy interesante, pero al final es factor humano todo, puro y duro. No, totalmente. Vamos, ya digo, yo que he estado siempre en las dos partes del mundo de la tecnología, estoy convencido. Lo que nos interesa, me interesa a mí con estos vídeos y el Psicotic, digamos, como equipo, es precisamente transmitir esta idea de que nos tenemos que preocupar más allá de lo que es mejorar el producto, la parte usable, para que, sino intentar meternos en la mente y como bien dicho, acabas de decir, es el factor, por ejemplo, que las personas no somos tan estables, ¿no? Es decir, no soy yo el que tengo más o menos riesgo, que es verdad que, como bien dices, podemos conocer más por estar en el mundo de la tecnología, pero también somos extrovertidos y esto nos facilita, digamos, acceso a ciertos peligros que el introvertido no. Pero también es verdad que una persona impulsiva o estresada, en un momento dado puede tener ese peligro. Es decir, que habría que hacer una medición un poco longitudinal a veces, ¿no? Y viendo cómo varía el estado de la persona. Incluso habrá un biorritmo, probablemente, ¿no? Es decir, de momento no se sabrá, pero... Lo que tenemos ahora mismo es una interacción prácticamente mensual, ¿no? Hacemos una primera un poquito más larga de 10-15 minutos en las que la plataforma te conoce. Vale. Se puede asignar contenidos que te puedan a ti cuadrar, cosas que vayan muy bien perfiladas para ti, ¿no? Individualizadas.
Pero después cada mes te va a ir preguntando, va indagando un poco en la problemática que haya identificado para ver si estás evolucionando, necesitas más información, más conocimiento y así tener también un indicador de si las acciones que estamos tomando nos están yendo bien o mal en cuanto a grupo, ¿no? Estamos siendo cada vez más resilientes y más, estamos fortalecidos o no, hay que cambiar las medidas, ¿no? ¿Y tenéis algún ejemplo de que hayáis descubierto algo o alguna persona, alguna práctica especialmente curiosa? O... Bueno, los porcentajes generales todavía están en una medianía, digamos, de que todos los tipos de pertenencia, todos los grupos de riesgo que nosotros identificamos están más o menos, ¿no? Se dan en todas las empresas. Pero todavía no hay claramente un ganador que digas, o por edades o por grupos, todavía no están. No tenemos suficientes datos todavía para poder sacarlo. Es una segunda fase del proyecto en el que activamos toda la parte de aprendizaje automático e inteligencia artificial. Habrá más correlaciones entre datos y más informaciones que ahora mismo desconocemos completamente, ¿no? Que eso es otra cosa que tampoco la gente conoce. Muchas veces cuando hablamos del análisis psicológico la gente dice, bueno, analízame como soy, que es algo coloquialmente oído en psicología, y lo que no saben es que los psicólogos podemos hacerte una foto, pero lo ideal es ir haciendo un vídeo, es decir, coger varios fotogramas porque a medida que vamos analizando más imágenes de comportamiento humano, vamos teniendo una imagen más precisa. En esto me recuerda casi al seguimiento de los planetas, ¿no? Que tienes que hacer varias vueltas para poder definir exactamente en qué onda está, en qué longitud de onda estamos manejando, ¿no? Exacto. Es fundamental para las empresas saber si las medidas que están tomando tienen un impacto suficiente, ¿no? Entonces, eso requiere que en el tiempo vayamos viendo cómo evolucionamos, ¿no? Si todo va bien, que medís no solamente cómo está, sino cuál es la tendencia y que a lo mejor esa tendencia puede estar asociada a alguna circunstancia particular. Claro, tenemos las circunstancias individuales de la persona, las departamentales y de la compañía, pero también las externas, ¿no? El que pueda haber factores económicos mundiales que estresen a la población y estresen a la empresa, pues eso también afecta en el riesgo, ¿no? Lo que es el camino, digamos, o los estresores que nos todos expuestos, pues al final facilitan o complican la vida a todos, ¿no? Sí, es muy interesante. El tema de factor humano para nosotros es un... Totalmente. Bueno, esto se podría alargar mucho tiempo sobre este tema porque es verdad que... Pero bueno, yo te invito a que con alguien de tu equipo más adelante podamos hablar para precisar del mundo, digamos, de la psicología, para que nos ponga a lo mejor algún ejemplo de cómo a veces desde el propio ataque ya va diseñado para estresar a veces a la persona, ¿no? Como son estos ataques con amenazas, etcétera, ¿no? Que van ya asociados precisamente para fomentar ese impulso. Exacto. La tendencia ahora es el spear phishing, que es un phishing que es suplantar identidad para intentar datos o demás, pero enfocado ya a cosas que a ti te interesan. Ya saben por las redes sociales pues que a ti te gustan los deportes, la música y qué tipo, y entonces intentan, es mucho más fácil picar, ¿no? Sí. Es una tendencia ahora súper potente. Y para el 2021 se espera que una de las más novedosas sea que un phishing tipo spear también, es decir, que te va a llamar por teléfono un robot, una voz muy humana, y va a intentar engañarte con alguna cosa que ya sabe de ti. A ver si te saca una contraseña, a ver si te saca algún tipo de información, etcétera, ¿no? Y va a estar automatizado completamente. O sea que ya he recibido alguna llamada de esa, no sé si alguien lo sabrá, que haya visto el vídeo, pero alguna llamada he recibido de, oiga, ¿tiene usted un ordenador en casa? Que es una pregunta muy lógica que todo el mundo diga que sí. Claro. En cuanto dije que no, se colgó. Pues mira, o sea, se notaba que era un ejemplo grabado. Un ejemplo para que la gente también pueda detectar en qué se nota, ¿no? Claro. Bueno, pues muchísimas gracias, no te quiero entretener más. Me ha parecido muy interesante. Espero que sigáis ganando premios. Creo que es importante, pues no sé, ahora mismo está el mundo que además tiene temas de ciberseguridad, incluso a nivel Estado, a nivel gobierno. Yo sé que esto es casi de ejércitos en muchos casos. Y no sé si andáis en ese camino. No sé si quieres decir algunas últimas palabras de dónde vais y ya... Bueno, al final se está hablando hasta incluso de que es necesario que tengamos ciberreservistas preparados frente a lo que viene en cuanto a la batalla tecnológica, ¿no? Que ya se está dando de alguna manera de forma soterrada. Y claro, es lo de siempre, ¿quién vigila al que vigila o quién
Entonces, ahí es donde están llamándonos para decir, bueno, intentar ayudarnos en fortalecer a esos equipos que son los que tienen que defender. Bueno, pues esperemos que lo logréis y que además lo hagáis de una manera humana, porque es verdad que normalmente cuando la gente habla de seguridad se imagina al tío Cachas de la puerta de la discoteca y yo creo que hay un factor mucho mejor para la seguridad que es que la gente sea consciente, que sea educada y podamos interactuar de una manera razonable en un mundo que obviamente tiene sus riesgos. Como nosotros decimos, los humanos no tenemos por qué ser el problema, sino que podemos ser los firewalls que paremos esos ataques y que nos demos cuenta de las cosas. Entonces, es cuestión de actitud, de cambiar la cultura y de tener apoyo también, ¿no? Eso sí, el apoyo es de la tecnología, obviamente, también, y de la gente y los mentores que puede haber internos, ¿no? Bueno, muchísimas gracias por todo, Fernando. Un placer, muchísimas gracias por invitarnos. Venga, disfrutad. Saludos. Hasta luego.